parámetros, los parámetros alfa y beta. Si la función de densidad de esta variable aleatoria está dado por esta expresión que vemos en la parte izquierda. Entonces tenemos ahí los valores, los distintos valores que asume la variable aleatoria. Elise, ¿Aló? no se logra ver la presentación, solamente vemos su pantalla de Meet. A ver, esperemos un ratito. Ahora ya pueden ver. Hola. Sí, Liz. Bien, lo que les estaba mencionando es que vamos a ahora revisar la distribución gamma, donde una variable aleatoria que tiene distribución gamma con parámetros alfa y beta, entonces su función de densidad está dada por esta expresión, ¿no? Entonces tenemos este cociente y que representa los valores distintos que puede tomar la variable aleatoria. Alfa y beta son los parámetros. Y está definida esta función para valores positivos de la variable aleatoria y también para valores positivos de los parámetros. Como podemos ver en la gráfica del lado derecho, la distribución gamma es una distribución asimétrica, ¿sí? Eh, Hay un caso particular, que después también lo comentaremos. Cuando alfa toma el valor 1, la función gamma se convierte en la función exponencial que hemos conversado ya en la clase anterior. Entonces vemos, esta es la gráfica de la función exponencial. Y eso se obtiene cuando en la función gamma hacemos alfa igual a 1. ¿Ok? Después, para distintos valores que adopte los parámetros, entonces también va a ir adoptando distintas formas la función, o esta función de distribución gamma. ¿Ok? La esperanza matemática simplemente es el producto de los dos parámetros, alfa y beta. La función generatriz de momentos está dado por 1 menos beta a la t, por t a la menos alfa. La varianza es alfa por beta cuadrado. Y el máximo de la función está dado en la inversa de alfa menos 1 por beta, ¿no? Que es la moda. Es una distribución obviamente unimodal y la moda está en este punto. Entonces, los casos particulares que habíamos comentado, si en la función gamma hacemos alfa igual a 1, ¿ya? Entonces, esta se convierte en la función exponencial con el parámetro 1 sobre beta. ¿Ya? Entonces, la distribución exponencial es un caso particular de la función gamma. Y después, si nosotros hacemos el parámetro alfa igual a k sobre 2, donde k es cualquier número que pertenece al conjunto de los reales positivos, enteros positivos, ¿sí? Y hacemos beta igual a 2, entonces obtenemos la distribución chi cuadrado con k grados de libertad. Entonces, chi cuadrado y la función exponencial son dos casos particulares de esta distribución gamma. ¿Okay? Veamos un par de ejemplos. En el primer ejemplo, veamos, dice, suponga que un sistema contiene cierto tipo de componente cuyo tiempo de operación antes de fallar, esta sería la variable aleatoria x. Tiempo de operación antes de que el componente experimente una falla, deje de trabajar. Y está definido en años. ¿Ya? Entonces, a variable aleatoria la vamos a llamar T mayúscula, de acuerdo al enunciado, que es el componente cuyo tiempo de operación antes de fallar en años. La variable aleatoria T se modela bien mediante la distribución exponencial, otro dato que tenemos en el enunciado, con tiempo medio de operación antes de fallar, beta 5. Entonces, este es el parámetro del modelo. Si se instalan 5 de estos componentes en diferentes sistemas, ¿cuál es la probabilidad de que al final de 8 años al menos 2 aún funcionen? ¿Sí?
Entonces, bueno, lo que pasa es que aquí, un poco resumiendo, lo que tenemos son 5 componentes, se instalan en distintos sistemas y queremos saber si al menos 2 de estos 5 componentes, después de 8 años transcurridos, continúen funcionando. Entonces, te vamos a utilizar la distribución exponencial para contestar esta pregunta. A ver, un poco les pregunto a ustedes cómo plantearíamos el, el problema para responder a la pregunta que nos interesa. Fíjense que la pregunta es esta, ¿no? Pero antes tenemos que hacer un paso previo. Esta es la pregunta. Pero antes tenemos que contestar a una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de estos componentes, después de 8 años, continúe trabajando, continúe funcionando? ¿Cómo calcularíamos esa probabilidad? He hecho una lectura, una pensada de unos minutos, un minuto, y luego solucionamos. Entonces, la primera pregunta es, un poco vamos ayudando, vamos respondiendo esta primera pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de duración del componente sea mayor que 8? 8 años. ¿Sí? ¿Qué es este dato de acá? ¿Ya? ¿Cómo calcularíamos esa probabilidad? Yo voy tomando nota de las participaciones, ¿sí? Esto es estándar a cualquier distribución de probabilidades, ¿no? No tiene que ver nada con exponencial, puede ser una normal, puede ser una Poisson, cualquiera, ¿no? ¿Cómo planteamos esta solución? A ver, jóvenes, esto plantearíamos, dice que la variable t mayúscula se modela bien mediante la distribución exponencial. Entonces ya está la respuesta en el enunciado. Entonces esto sería simplemente la integral desde 0 hasta infinito, positivo, de la función de densidad exponencial en este caso era el diferencial de t, t minúscula son los valores particulares que puede tomar en este rango la variable aleatoria t mayúscula, diferencial de t, ¿sí? Donde t es exponencial, entonces esto sería igual a la integral de 0 hasta infinito positivo. Esto es 1 sobre beta. Eso es lo que tenemos acá. Cuando hacemos alfa igual a 1, entonces esta se distribuye como una exponencial con parámetro 1 sobre beta. 1 sobre beta por el exponencial a la menos 1 sobre beta por t diferencial de t. Eso es lo que tendríamos que eh, trabajarlo. Ahora, esto también podemos hacerlo. Ya nos vamos por acá. Tomando por el complemento. Entonces esto sería igual a 1
menos la integral desde 0 hasta 8, ¿sí? De 1 sobre beta por exponencial 1 sobre beta por t diferencial de t, ¿no? Es decir, lo que hemos hecho es igual a 1 menos la función de distribución evaluada en 8. ¿Ok? Entonces me dicen cuánto es el resultado de esta operación. Hagan la integral, hagan los reemplazos y me avisen el que tenga el resultado. Se anuncia, por favor, para ir anotando. ¿Alguien tiene el resultado? Ya, jóvenes, corre el tiempo. ¿Alguien puede darme qué resultado obtenido? ¿Me dicta? ¿Cuánto es el valor que han obtenido de esta integral? Porque esto sería simplemente reemplazando el valor de beta 1 menos la integral de 0 a 8 de 1 sobre 5. Beta es igual a 5. Eso es 0,02. 1 sobre 8. 1 sobre 5 es lo que estoy dividiendo. 0,2 por e a la menos 0,2 por t diferencial de t. ¿Sí? 1 menos, ¿cuánto sería eso? A ver, Verónica, Vanessa, ¿cuánto te da eso?
Licenciado, metiéndolo a la calculadora sale 1 menos 0,798. La integral sería eso. A ver, vamos a ver eso, pero llegaremos a eso, ¿no? Como que es, lo que tú me dices es como que sacando del, digamos, de una caja negra, ¿no? ¿Cuánto es este integral? ¿Has resuelto? Eso sale 0,798. No, pero ¿cuánto es el resultado primero? ¿Cuánto es la expresión que resulta de integrar esta función? Bueno, esto es igual a menos e. Repasen pues sus integrales, jóvenes. Si hemos hecho la clase anterior, ya debían haber repasado esto, ¿no? ¿Sí? Esa es la integral. ¿Cuánto es este dato? ¿Cuánto nos da esto? Bueno, a ver, trabajen ustedes jóvenes porque no, esto no es materia de cálculo, ¿sí? Entonces, por favor, repasen. Ya, vamos a tomar el dato con está el compañero para anotar aquí. Vamos a ver si eso nos da. Entonces, te da esto menos, ¿esto cuánto te da? 0,798. 79,8. ¿Ya? ¿Y la diferencia? Sería 0,202. Ya, ¿está? Entonces, eso sería la respuesta de esa primera parte. Ahora, el parámetro beta, a ver, beta, bueno, en este caso sería 0,2, 1 sobre beta, el límite superior es 8. En el Excel lo haríamos así, ¿sí? Entonces, igual que en la clase anterior, distribución exponencial, que ahí anoten el valor de x, que queremos calcular hasta el valor 8, y lambda, que sería 1 sobre beta, eso es 0,2, ¿sí? Y queremos el acumulado hasta el 8, verdadero. ¿Sí? Pues eso es el valor que ha dictado el compañero, 0,7981, ¿ya? Y la diferencia es el 0,20. Entonces, la probabilidad de que un componente pueda durar más de 8 años es igual a 0,20. Esa es la primera parte. La segunda parte, ahora sí, nos vamos a la pregunta, jóvenes. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que al final de 8 años, al menos 2 aún funcionen? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? Tome nota que aquí dice si se instalan 5 de estos componentes. ¿Mm? Entonces tenemos una población de componentes, un conjunto de componentes. Extraemos 5 de esos componentes y nos preguntamos, dado que tiene esa probabilidad de que cada componente después de 8 años siga funcionando es igual a 0,20, ¿cuál es la probabilidad de que de esa muestra de 5, 2, por lo menos, 2 de esos componentes sigan funcionando pasado los 8 años? Entonces, si examinamos con lo que ya hemos estado mirando, avanzando mejor, esta sería un problema binomial, ¿no? Entonces, la probabilidad de que X, vamos a llamarlo, siempre empezaremos por eso. Entonces, anotemos sea X, variable aleatoria, número de componentes,
continúan funcionando después de 8 años. Entonces así definimos la variable aleatoria y luego lo que hacemos es responder. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2? Entonces eso va a ser igual a, podríamos plantearlo como la sumatoria de lo siguiente. Entonces aquí tenemos la binomial y la binomial va a ser 5 tomadas de x en x porque la muestra es 5 componentes. La probabilidad de éxito en este caso es la probabilidad de que siga funcionando después de 8 años, 0,2 a la x por 0,8 a la n menos x, ¿no? Y la x tiene que tomar valores desde 2 hasta 5, ¿no? O lo que es lo mismo, esto es lo mismo que decir 1 menos la sumatoria de esta misma función, 5 tomadas de x en x, 0,2 a la x, 0,8 a la 5, aquí es 5, ¿no? 5 menos x, esto es 5 menos x. Y el complemento que sería x igual a 0, ninguno funciona. Recuerden que la binomial toma valores desde 0 en adelante, 0 hasta 1, ¿no? Entonces esto es igual a 1 menos, agarramos la función de distribución y evaluamos en 1. ¿Ok? Bien, esto pueden hacerlo manualmente, pero es mejor acudir a la función binomial. Veremos cuánto es eso. 1 menos, y vamos al Excel. Ahí tenemos parámetros 0, 2. Los parámetros de la binomial son n y p. En este caso, n es igual a 5 y p, probabilidad de éxito, es igual a 0,2. Entonces aquí podemos trabajarlo. Igual, distribución binomial. Número de éxito. Y tenemos 1, porque queremos calcular hasta 1. Ensayos son tamaño de la muestra 5. Probabilidad de éxito 0,2. Y queremos acumular hasta 1. Entonces, verdadero. Eso es 0,73728. A ver, 0,73728. Perfecto. Ok. ¿Y esa diferencia cuánto nos daría, jóvenes? 0,26272. 0,26272. 72. Entonces es la probabilidad que hemos encontrado. Entonces la probabilidad de que de los 5 seleccionados, componentes seleccionados, 2 como mínimo sigan funcionando después de 8 horas es de 26%. ¿Sí? Entonces aquí hemos tenido que combinar la distribución exponencial con la binomial, ¿no? Por las características del problema. No sé si tienen alguna pregunta. Ya, jóvenes, lo que tienen que ir repasando, por favor, son sus integrales, ¿no? Integrales de funciones exponenciales que no lo están manejando bien. Ya, repasen eso que necesitan. Ok, vamos a la segunda pregunta. A ver, ahora ustedes trabajan un poquito más. Y ahí dice, a partir de datos previos, se sabe que la longitud de tiempo en meses entre las quejas de los clientes sobre cierto producto es una distribución gamma con alfa igual a 2 y beta igual a 4. ¿Ya? Se realizaron cambios para hacer más estrictos los requerimientos del control de calidad, después de los cuales pasaron 20 meses antes de la primera queja.
Parecería que los cambios realizados en el control de calidad resultaron eficaces. Entonces, primero un poquito pensaremos, vuelvan a leer el enunciado, pensaremos y cómo planteamos el problema. ¿Ok? Entonces ahí dejo en la pantalla, razonen un poquito y discutimos cómo planteamos el problema. Si alguien tiene una sugerencia, apuntamos, vamos discutiendo. Rick, aquí se refiere a que pasaron 20 meses antes de que hubiera una queja, ¿verdad? Ujú. Ah, Ahora empezaremos contigo. A ver, ahí vamos definiendo nuestra variable X. La variable aleatoria, ¿cómo definimos? como los meses en los cuales no hubieron quejas o hubieron quejas, podría ser. Algo así, ¿no? Entonces podríamos poner como tiempo transcurrido, esto en meses, como dice el problema, hasta la primera queja. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la variable aleatoria. ¿Qué sigue? Sabemos que la función de distribución, la función de densidad es una distribución gamma. Estos son los parámetros, ¿sí? Pero ahora es la pregunta es, ¿parecería que los cambios realizados en el control de calidad resultaron eficaces? ¿Mm? A ver, si un poquito reinterpretamos el enunciado, pareciera que ocurre la siguiente situación. Entonces, se trata de una empresa eh, que produce un cierto producto y están recibiendo quejas más o menos de manera frecuente de parte de los consumidores. Entonces, toman esa información y ellos dicen, ¿por qué no ajustamos nuestros procedimientos de control de calidad de manera que nuestros productos tengan menos fallas y la gente, los consumidores, no tengan tantas quejas? Entonces, eso es lo que ellos hacen. Entonces, ajustan su
sus procedimientos de control de calidad, ¿no? Y encuentran que la primera queja después de ese proceso de ajuste se presenta después de 20 meses, ¿no? Como es en la penúltima línea. Han pasado 20 meses y recién se presenta una primera queja. Con ese dato, ahora se preguntan, ¿será que el ajuste que hemos hecho al control de calidad en la producción de nuestros productos ha sido efectivo? ¿Mm? Licenciado, entonces habría que hacer la probabilidad de X menor a 20, ¿no? A ver, ¿qué dice el curso? Entonces, aquí hay una propuesta que dice probabilidad de que el tiempo transcurrido, como estamos definiendo, sea mayor a 20. Mayor o igual que 20. O tú dices menor mejor, ¿no? Yo digo menor. Está bien. Y luego esto nos va a dar un número. Y digamos que ese número sale 0,10, entonces no, entonces es eficaz. Si sale 0,9, digamos, entonces no es eficaz. Algo así pienso. Ya, ok. Entonces, primero discutamos esto. ¿Este planteo está bien o tienen alguna sugerencia, muchachos? Tal vez podríamos comparar la situación anterior con la situación actual. ¿Cómo haríamos eso? Mm, Este planteo del el compañero, ¿cómo se llama? No veo en la pantalla porque estoy en la pantalla, digamos, del ejercicio. ¿Cómo te llamas? El que Jorge, plantea. ¿Jorge? Jorge, sí. Jorge, ya. Por favor, cuando participen con sus nombres para que vayamos ahí teniendo un trato mucho más próximo. Entonces, Jorge dice, el problema o la pregunta que tenemos formulado en el enunciado, podemos plantearlo como la probabilidad de que el tiempo transcurrido en meses sea menor o igual que 20. Entonces, si planteamos de esta manera, estaríamos contestando de que el ajuste en el proceso de control de calidad ha sido efectivo, o sea, ha funcionado en la empresa. ¿Será razonable plantearlo de así? Parece, Licenciado. sí, adelante, sí, escucho. Bueno, en el enunciado mismo dice de que esta parte dice, se realizaron cambios para hacer más estrictos los requerimientos del control de la calidad, después de los cuales pasaron 20 meses antes de la primera queja. Entonces, ¿no sería tipo contradictorio plantear eso? Eso de ¿Cómo tú planteas entonces? quizás sea mayor o igual, porque menor o igual nos está diciendo en el mismo enunciado que no va a haber quejas. ¿Ya? Entonces, este es, ¿cómo te llamas? Dieter, contra. Dieter, ¿ya? Entonces, Dieter dice, el planteo debe ser X mayor o igual que 20. ¿Cuál de los dos sería el planteo correcto? Nos pondremos a pensar, ¿no? O sea, a ver, ustedes pónganse en el papel de esta empresa y dicen, bueno, bueno, teníamos quejas, hemos implementado un ajuste en el proceso de control de calidad. Ahora, con ese control, resulta que han tenido que pasar 20 meses para que haya una primera queja. ¿Significa que el ajuste que hemos hecho está bien? Esa es la pregunta que se hace, ¿no? Entonces, em, si ustedes después del ajuste recibieran todavía quejas frecuentes, eso significa para periodos de tiempo cortos, ¿no? 2 meses, 3 meses, etcétera. Entonces significaría que el cambio que han hecho no ha resultado, no es efectivo. Pero si ustedes de vez en cuando ustedes reciben una queja o definitivamente, digamos, pasa un tiempo largo y no reciben ninguna queja, significa que el ajuste en el control de calidad que han realizado realmente les ha funcionado, ¿no? Porque todos los productos están saliendo sin defectos y la gente no se queja, ¿no? Entonces, bajo ese razonamiento, el segundo planteo sería el correcto, ¿no? Entonces, encontramos acá una probabilidad chiquitita, ¿no? Cercano a cero.
significaría que el proceso de ajuste ha funcionado. Pero si encontramos una probabilidad alta, significaría que el proceso no ha funcionado tal como habíamos esperado, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que dice, qué opina el curso? Sí, Lice, estoy de acuerdo. Muy bien. A ver, veamos qué encontramos en este caso. Entonces, esto sería, dando la vuelta por el complemento, 1 menos, aquí tendríamos la integral desde 0 hasta 20, ¿sí? De la función de densidad gamma, lo va a llamar f de x, diferencial de x, ¿no? Donde esta función de densidad, f de x, es una gamma. Una distribución gamma con parámetro alfa es igual a 2 y beta igual a 4. ¿Ya? Bien, entonces esto va a ser igual a 1 menos, vamos a buscar en el Excel, a ver, los parámetros son 20, 2 y 4. Ok, entonces aquí trabajamos. Distribución gamma. Ahí tenemos x es hasta 20. Alfa era 2, beta era igual a 4. Estamos acumulando 2, 4 y verdadero. Eso es a 0,95 y el complemento sería 1 menos la probabilidad calculada, eso sería 0.04. Eso anotamos ese ejercicio. 0.9595, entonces esto es 0.9595. Y eso nos arroja como resultado el 0.040, 0.04. Entonces ese es el resultado. Entonces, digamos, un porcentaje pequeño, ¿no? En porcentaje sería 4%. Entonces, la probabilidad de que después de transcurrido 20 meses nosotros recibamos una queja es una probabilidad muy chiquitita, apenas de 0.04. Entonces, esto estaría implicando de que el ajuste en el proceso de control de calidad ha sido efectivo. Entonces, ajuste efectivo. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta, consulta que tengan. Bien, entonces, como podemos apreciar, el Excel es una herramienta súper interesante y siempre está en la mano, como habíamos mencionado, y los problemas de estadísticas, sin buscar paquetes así sofisticados, siempre los podemos resolver, ¿no? Con la ayuda del Excel. Así que es una excelente ayuda. Bien, entonces vamos. Bien, acá hay un ejercicio ya para ustedes con el entrenamiento de los dos ejercicios anteriores. Entonces vamos a resolver esto, ¿no? Van a resolver ustedes y después vamos viendo en conjunto. Con base en abundantes pruebas, se determinó que el tiempo Y, la variable aleatoria es Y mayúscula, en años, antes de que se requiera una reparación mayor para cierta lavadora, se caracteriza por la función de densidad, y ahí tenemos esa función de densidad. Observe que Y es una variable aleatoria exponencial con el parámetro mu, o sea que es la media, igual a 4 años. Se considera que la lavadora es una ganga si no hay probabilidades de que requiera una reparación mayor antes de cumplir 6 años de haber sido comprada. ¿Cuál es la probabilidad de que Y sea mayor que 6? ¿Cuál es la probabilidad de que la lavadora requiera una reparación mayor durante el primer año? ¿Sí? Entonces acá, un poquito resumiendo, el enunciado lo que dice es, bueno, como todos en la casa tenemos una lavadora y pues hemos comprado o estamos queriendo comprar una lavadora, digamos a un precio bastante accesible
y de acuerdo a lo que el vendedor nos dice, bueno, tiene excelentes características y el precio es bastante accesible. Entonces parece, digamos, muy conveniente comprar esa, esa lavadora. Pero eso es, digamos, en forma subjetiva, porque siempre el vendedor va a tratar, ¿no? Digamos, de enfatizar en aquellos aspectos, ventajas del producto que está vendiendo, tratar de convencer al consumidor de que es un buen producto, etcétera, ¿no? Ese es el papel del vendedor. Pero nosotros en nuestro papel de consumidor tenemos que ser un poquito más objetivos. Entonces decimos, dadas esas características y asumiendo esa función exponencial, esa función de distribución exponencial para el tiempo, digamos, para el tiempo que tiene que transcurrir hasta hacer una reparación importante al equipo. Entonces nos preguntamos si vale la pena, digamos, comprar este aparato, este producto de línea blanca. Ahora, convendría si nosotros, a ver, si nosotros encontramos una probabilidad grande, ¿no? Una probabilidad grande de que el tiempo de reparación mayor sea mayor a 6 años, entonces sería un producto realmente de buena calidad. Hemos comprado un buen producto a un precio razonable porque 6 años o más el producto ha funcionado sin ninguna dificultad. ¿Sí? Entonces, si encontramos una probabilidad alta eh, para la duración, para el funcionamiento mejor del producto, sin que haya la necesidad de hacer mayores reparaciones, entonces hemos comprado un buen producto. En cambio, si encontramos una probabilidad chiquitita para esta probabilidad, ¿no? Entonces significaría de que, ¿no? Lo que nos ha dicho el vendedor ha sido un engaño, ¿no? Porque antes de que transcurran los 6 años ya hemos tenido que hacer una reparación importante al equipo. Entonces, eso es un poco la lectura de este enunciado, ¿sí? Entonces, a ver, pónganse a resolver con esa información y nos daremos unos 3 minutos y en 3 minutos lo resolvemos conjuntamente. Si alguien tiene ya la solución, digamos, lo dice y empezamos a anotar los datos y un poquito vamos discutiendo conjuntamente la solución. Ya chicos, adelante entonces.
Licenciado. Escucho, adelante. Sí, licenciado, le habla Nayeli. El análisis que yo hice fue más o menos similar al primer ejercicio. Nos está preguntando esta parte, nos dice, ¿no? Se considera que la lavadora es una ganga, si no hay probabilidades de que requiera una reparación mayor antes a cumplir los 6 años. Aquí yo manejé la probabilidad de que T sea mayor a 6 y pues allá hay una probabilidad que es de 0,22 y pues esa sería la probabilidad, se podría decir, de éxito de que esa lavadora no necesite reparaciones eh, mayor a 6 años, o sea, después de 6 años ya se puede tal vez tener una reparación, pero ¿Ok? A ver, un poco volviendo digamos, a lo que ya habíamos mencionado. Si esta es la probabilidad que queremos calcular, pues está en la primera pregunta, ¿no? Esto sería el inciso A, si ustedes quieren. Después tenemos un inciso B. ¿Ya? Entonces, en la primera pregunta es, si nosotros encontramos esta probabilidad con un valor elevado, significaría de que no ha sido una ganga la compra de la lavadora. Perdón, si encontramos una probabilidad alta, significaría que efectivamente hemos comprado un buen producto. Hemos comprado un buen precio y el producto nos ha funcionado 6 años y después de 6 años sigue funcionando sin que tengamos que haber hecho ninguna reparación así importante. Pero si la probabilidad es chiquitita, significaría de que más bien hemos sido engañados porque ya antes de los 6 años hemos tenido que llevar al técnico para que nos pueda hacer una reparación importante. Entonces es lo que tenemos que responder. Entonces la probabilidad de que Y sea mayor que 6, ¿sí? Eso es igual a la integral desde 6 hasta infinito positivo de esta función de densidad que sería 0,25 por E a la menos 0,25 por Y, diferencial de Y. ¿Sí? Que nosotros podemos escribirlo como 1 menos la integral desde 0 hasta 6 de 0,25 exponencial menos 0,25 por Y, diferencial de Y. ¿Ok? Bien. Ahora esto va a ser igual a 1 menos, vamos a tener acá, menos, esto va a ser igual a menos E a la menos 0,25 por Y. Esto tenemos que evaluarlo entre 0 y 6. Y esa parte se los dejo como ejercicio. Y esto va a ser igual a 1 menos, ese valor nos va a dar, después ustedes lo verifican, lo siguiente, utilizando el exponencial, la función exponencial en el Excel. Es igual, distribución exponencial hasta 6. Luego el otro parámetro que necesitamos, lambda 0,25 y verdadero. Eso 0,77. Y el complemento, 1 menos el valor que hemos calculado de 0,22. Entonces anotamos 0,776. Igual a 0,776. Y esa diferencia resulta ser 0,223 o 0,223. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que después de transcurridos 6 años tengamos que hacer una reparación importante a la lavadora solamente es de 22%. Eso significa entonces que la probabilidad de que tengamos que mandar a hacer una reparación importante a la lavadora antes de que cumpla 6 años es el complemento.
Entonces, eso sería, ¿me pueden restar 1 menos 0,223, por favor? Sí, licenciado, 0,777. 78. Otra vez, 0,78. 78 con 2 decimales. Entonces, fíjense que es el complemento 1 menos 0,22. Eso es que 78% de probabilidad antes de que el equipo cumpla 6 años de funcionamiento. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión sería de que la compra o la oferta que estamos, digamos, estamos escuchando de parte del vendedor, no, realmente no es una ganga. ¿Sí? No es una ganga, ¿no? El vendedor está exagerando, ¿no? Las cualidades del equipo y no está queriendo, como se dice, vender gato por liebre, ¿no? Entonces, ese es el punto. Y para cotejar eso tenemos el inciso B. En el inciso B dice, ¿cuál es la probabilidad de que la lavadora requiera una reparación mayor durante el primer año? ¿No? Después, solamente habiendo funcionado un año, la probabilidad de que Y, la variable Y, sea menor que 1. Entonces, eso sería igual. Calculen con el Excel y me dictan, ¿ya? Eso sería la integral desde 0 hasta 1, de 0,25. Diferencial de Y. ¿Cuánto le sale eso? 0,221. 221. Fíjense, ¿no? La probabilidad de que en el primer año de funcionamiento tengamos que llevar a una reparación importante el equipo, fíjense, es del 22%. ¿Sí? Es una probabilidad alta, es una quinta parte, ¿no? ¿Ya? Entonces, definitivamente lo que el comerciante nos está ofreciendo no es una ganga, no está. Es como lo que hacen a veces los comerciantes vivos también. Escuchaba hace un mes atrás en un reportaje en la televisión de que en la Salmón estaban vendiendo productos chinos que no eran de buena calidad, pero habiendo cambiado las etiquetas por marca brasilera, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esas cosas también ocurren, ¿no? Bien, o cuando uno quiere comprarse, digamos, unas llantas, por ejemplo, que parece una ganga, las 4 llantas, digamos, en 1.000 bolivianos, digamos, ¿no? Realmente son de muy mala calidad, digamos, ¿no? En fin, entonces hay situaciones de ese tipo también y las probabilidades nos permiten tener una información mucho más objetiva para tomar una decisión. Si este fuera el caso, entonces nosotros no compraríamos ese producto porque no es una ganga, más bien es un engaño, digamos, ¿no? Entonces no compraríamos. Entonces, fíjense que las estadísticas nos ayudan a tomar decisiones de manera mucho más objetiva, ¿no? Ese es el papel que tiene, que cumple en la práctica las estadísticas. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta que tengan. Bien. Hay una otra distribución que es la distribución beta y es una distribución que se utiliza bastante en estadística bayesiana. Veremos cómo andamos con el avance de la materia. Si no está tiempo, al final, aunque no está en el programa, podemos hacer una breve introducción a lo que es la estadística bayesiana, que es súper importante, que es un poco digamos, los avances últimos, ¿no? En este tema, ¿no? Estadística bayesiana. En estadística bayesiana, las probabilidades se las ven como si fueran variables aleatorias, ¿no? En esas condiciones vamos a necesitar una distribución que sea muy flexible, ¿no? Y justamente cumple con ese propósito la distribución beta. Tiene dos parámetros esta distribución, que son los parámetros A y B, y para distintas combinaciones de los parámetros nosotros podemos derivar distintas formas de esta distribución beta. Entonces, en ese sentido, es muy útil cuando trabajamos, digamos, el enfoque bayesiano de las estadísticas, ¿no? Entonces, vamos a decir que una variable aleatoria continua tiene distribución beta con dos parámetros que son A y B, si la función de densidad está dado por esa expresión que vemos en la parte inferior, ¿no?
que es los valores que puede tomar la variable aleatoria al parámetro a menos 1 por 1 menos x, al parámetro b menos 1, eso dividido entre la función beta. ¿Ok? Entonces, estos parámetros toman valores enteros positivos, ¿sí? Y la variable aleatoria está definida en el intervalo 0, 1. ¿No? Entonces, asume valores en el intervalo 0, 1. ¿Sí? Y donde beta mayúscula, que depende de los parámetros a y b, es la función matemática beta. ¿Okay? Bien, entonces como podemos ver en esta gráfica, la función de densidad beta realmente puede adoptar distintos valores. Por ejemplo, cuando los parámetros toman los valores a igual a 2, b igual a 2, tenemos una parábola. ¿No? Cuando el parámetro a es igual a 3 y b es igual a 3, tenemos esta función de esta forma asimétrica, ¿no? Y cuando es a igual a 5, b igual a 3, tenemos una forma distinta. Entonces, para distintas combinaciones de estos parámetros podemos derivar distintas formas, ¿no?, de la distribución. Entonces, en ese sentido es una función súper flexible, por eso se utiliza bastante en estadística bayesiana. La función de distribución, que se utiliza mucho para calcular, como hemos visto, para calcular probabilidades de la ocurrencia de eventos, está dado por esa expresión, ¿no? Que es igual, que básicamente es una binomial, ¿no? Fíjense que después de hacer la integración y todo lo demás, lo que obtenemos es una binomial, ¿no? Donde el tamaño de la muestra es igual a n, los valores distintos que puede tomar la variable aleatoria, p la probabilidad de éxito, que obviamente tiene que estar en el intervalo 0, 1, y el tamaño de la muestra está dado por la suma de los dos parámetros de la distribución, al cual le restamos 1. ¿No? Entonces, esa es una característica de la función beta, que la función de distribución es una binomial. Y después, como hemos dicho que es una función muy flexible, fíjense ustedes, si hacemos los parámetros igual a la unidad, lo que tenemos es una función uniforme, una función de distribución uniforme en el intervalo 0, 1. Entonces, esta es su función de distribución. Si derivamos la función de distribución respecto de x, ¿se acuerdan de la materia de probabilidades? Obtenemos la función de densidad. Y la función de densidad es igual a 1 sobre la distancia, límite superior menos límite inferior del intervalo, ¿sí? Eso era en otro caso. Entonces, para estos valores de los parámetros a y b igual a 1, nosotros obtenemos una función de distribución uniforme. Si nosotros hacemos en la distribución beta el primer parámetro igual a 1 medio, a igual a 1 medio y b igual a n sobre 2, lo que obtenemos es una distribución, la t de student, que vamos a estudiar más adelante. Y si hacemos los dos parámetros, el primer parámetro n1 sobre 2 y el segundo parámetro que es b n2 sobre 2, lo que obtenemos es una función de distribución f, ¿sí?, que también vamos a estudiar más adelante. Entonces así a partir de la beta podemos obtener distintas distribuciones, ¿no?, que son casos particulares de la beta. Eso como comentario, en algún momento vamos a utilizar de esta función. Una distribución, para terminar, una distribución que es bastante utilizado en la práctica, ¿no?, cuando aborden distintos problemas, cuando ya estén en el mercado laboral, van a ver que van a utilizar mucho la función logarítmica normal, ¿no? Entonces, esta función log normal tiene una gama bastante amplia de aplicaciones en la práctica, ¿sí? Y básicamente vamos a utilizar esta distribución logarítmica normal cuando nosotros aplicamos la transformación logarítmica a una variable y esa transformación logarítmica tiene una distribución normal. Entonces puede que la variable x no tenga una distribución normal inicialmente, tiene una distribución distinta a la normal.
puede ser cualquier distribución, pero no es normal. Pero transformando, nosotros cuando transformamos en logaritmos la variable, esta tiene una distribución normal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tiene una aplicación bastante amplia esta distribución. Entonces, vamos a decir que una variable aleatoria continua x tiene distribución logarítmica normal si la variable y, que es el logaritmo de la variable x, ¿sí? Un cambio de variable, tiene distribución normal con media mu y dispersión estándar sigma, ¿no? Entonces, la función de densidad está dado por que es una variante de lo que ya conocemos, porque esto es para la transformación en logaritmos de la variable x. Entonces, es 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por sigma, ya, por x, por la exponencial de esta expresión, y está definida esta distribución para valores positivos de la variable aleatoria, y 0 en otro caso, es decir, para los valores negativos. Entonces, la media de esta distribución está dado por esta expresión y la varianza por esta otra, ¿sí? Veamos un ejemplo para ver, a ver cómo opera esto. Dice, ejemplo, se sabe que históricamente la concentración de contaminantes producidos por plantas químicas exhiben un comportamiento que se parece a una distribución logarítmica normal. Esto es importante cuando se consideran cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales. Suponga que la concentración de cierto contaminante en partes de millón, esta sería la variable x, la concentración de cierto contaminante en partes por millón, tiene una distribución logarítmica normal con parámetros media 3.2 y dispersión estándar igual a 1. ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración exceda 8 partes por millón? Entonces, X estamos definiendo como concentración de cierto contaminante ¿no? En partes por millón. ¿Sí? Y lo que queremos preguntar, bueno, y estamos diciendo que X tiene distribución log normal con parámetros mu igual a 3.2, ¿sí? Y sigma igual a 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria, que es la concentración de un cierto contaminante, sea mayor a 8? Entonces, en este caso, como ya conocemos, esto es común a todas las distribuciones, eso podemos nosotros escribirlo como ¿no? La integral desde 8 hasta infinito de f de x, donde f de x es una log normal diferencial de x. O lo que es lo mismo como 1 menos la integral desde 0 hasta 8 de f de x diferencial de x, ¿sí? Y eso es igual a 1 menos la función de distribución evaluada en 8, ¿no? Donde esta f corresponde a la log normal. Entonces, en este caso, esto es sencillo, ¿no? Vamos a hacernos campo. Ok. Entonces, nos vamos al Excel. Y aquí vamos a... los parámetros serían, bueno, 8 es el límite. Y tenemos que es 3, 2 y 1. Ya, ok. Entonces, igual, distribución log.norm, esa es la distribución, y x es 8, la media es 3.2 y la dispersión estándar es 1. Eso es 0.13. Sí. Entonces
Entonces esto sería 1 menos 0.1312. Y la diferencia sería igual a 1 menos el dato anterior, sería 0.8687. Entonces, la probabilidad de que la concentración de cierto contaminante supere 8 partes en millón es elevada, es del casi 87%. ¿Sí? Entonces, esta es una distribución que van a utilizar en distintos momentos de manera bastante profusa, ¿no? Bien, con eso hemos terminado, jóvenes, este capítulo. Salvo que hay alguna pregunta de parte de ustedes, alguna cuestión, pues adelante. Si no, con esto ya estamos listos el primer capítulo. Entonces, el trabajo práctico que ya lo tienen en su poder, vayan resolviéndolo. Este fin de semana van a tener la segunda parte para el segundo capítulo que vamos a iniciar el día martes. Si alguien quiere decir algo, adelante. Ya, chicos, Lick, una pregunta. escucho. ¿Hay un grupo de WhatsApp para que nos puedan agregar a los que no estamos? Por favor, las delegadas pueden ayudarnos con esta tarea. Contáctense, por favor, con las delegadas del curso. Y ¿Ya quién es la delegada? Disculpe, Lick. delegados pueden un poquito tomar la palabra. Porfa, chiques. Sí, compañero. Por si acaso ya envié Delegado. mi número de teléfono al chat de la reunión. Puedes contactarme por ese Ya. número. Pues sí, ¿Ya? no. Súper, Ya, gracias. perfecto. Entonces, muchachos, no sé si hay algo más que quieran decir antes de despedirnos. Buen día, licenciado. Es sobre Bien. la práctica. Como dice en la práctica, teníamos una duda con mi grupo porque como vamos a realizar la solución de los ejercicios mediante Minitab o Excel, ¿es parte también tenemos que incluirla en la práctica? No. En la práctica, ustedes tienen que responder como hemos estado razonando. Para los cálculos se ayudan con algún programa, ¿no? El Excel o el Minitab, o si alguien, digamos, prefiere con el SPSS. Hay varios programas para... Alguien estaba diciendo que de repente está más, más ambientado con el MATLAB o con el R, no importa el medio, ¿no? Porque por último van a encontrar el mismo resultado. No es cuestión de gustos y también, digamos, capacidades, ¿no? Entonces, pero sí, en el solucionario tienen que ir desarrollando paso a paso y en los cálculos se ayudan con los programas, ¿no? No lo pongan simplemente la formulación de la pregunta y luego, digamos, una respuesta que aparece como por arte de magia, sino que tienen que ir desarrollando. Simplemente esa aclaración. Bien, ¿alguien Está más? bien, licenciado. Ya, chicos. Ahora, no sé, de los ayudantes, eso quería también conversar, cómo estamos. A ver, ¿los delegados tienen alguna noticia de cuándo tendríamos auxiliar o es que todavía no vamos a tener? Sí, licenciado, tenía la misma duda acerca de este tema porque como estoy registrando los números de teléfono de los integrantes de estudiantes, he visto que en el grupo hay algunos auxiliares, así que no sabría si ellos se han postulado para la materia o no. Así que no Yo ayer sabría si este... conversé, yo ayer conversé con la carrera con doña Julieta y, y le pregunté en qué andaban los nombramientos y me dice que están demorando en la decanatura. Eh, pero no sé si hay un número suficiente de auxiliares o postulantes que han aprobado en la primera convocatoria que era a finales del año pasado, ¿no? Porque si no hay un número suficiente, me imagino que van a lanzar una segunda convocatoria en estos días y más o menos el proceso pues dura como alrededor unas 3 semanas por lo menos. Y recién para finales del mes de marzo estaríamos teniendo un auxiliar de la materia.
Entonces, eso quisiera que los delegados del curso nos colaboren en contactarse también con el director de la carrera o con, no sé si hay una comisión, con alguien de la comisión de ese proceso, ¿no? De selección o de